José, pues vas a presentar esta tarde aquí en el coro de Los Mendoza tu libro, ampliación de tu tesis sobre la Catedral de Sigüenza. ¿Nos resumes un poco cómo ha sido la edición de este libro, cómo se ha fraguado? Bueno, ha sido un trabajo bastante laborioso. De hecho, se puede decir que yo empecé prácticamente desde cero cuando acabé la tesis, que la leí en el año 2007. A partir de ese momento me puse a trabajar en el libro porque, aparte de la complicación del tema, había que reestructurar la tesis de manera que pudiera la publicación tener un formato accesible al gran público. Con lo cual, pues digamos que ha sido un trabajo muy dilatado en el tiempo. Bueno, pues nos das un poco las claves, cómo está organizado el libro, qué es lo que pretendes contar en el libro. Bueno, como yo estuve trabajando como arquitecto de la catedral durante bastantes años, prácticamente de pues unos 12 años o 13 años, de manera ininterrumpida, pues tuve ocasión de recabar gran cantidad de información sobre el propio edificio y se puede decir literalmente que a pie de obra, ¿no? Teníamos además como punto de partida una planimetría completa que pudimos redactar para el plan director de la Catedral de Sigüenza. El arquitecto Eduardo Barceló y yo, que éramos los directores del plan, y a partir ya de poder contar con unos planos fidedignos y completos, se podía trabajar de una manera mucho más seria que como se había podido ir haciendo hasta ese momento. De manera que el libro en gran parte es un libro dibujado. Por lo que se refiere a las partes del libro, el libro está dividido en tres partes. Son, aunque obviamente están interrelacionadas entre sí estas partes, pero cada una tiene su entidad propia y específica, de tal manera que digamos que el libro se puede leer de bastantes maneras. Puedes leer una parte, puedes leer todo, puedes leer el final y luego pasar al principio. Porque lo permite esa estructura. La primera parte se dedica a la descripción, como no podía ser de otra manera, del edificio catedralicio en el contexto de la ciudad en que se inserta, Sigüenza, ¿no? La segunda parte ya es más especulativa en el sentido de que es ahí donde se desarrolla el estudio realizado en la tesis, tendente a conocer cuál fue el proceso evolutivo de este edificio tan complejo y que tiene tantas fases y tantas etapas constructivas. Se hace de manera escrita y de manera dibujada. Y luego una tercera parte que es la parte más científica, en el sentido de que en esa parte se desarrollan los distintos campos de investigación en los que me he podido basar para finalmente formular ese proceso evolutivo que venía descrito anteriormente. Es la parte más técnica, más compleja si se quiere, pero que evidentemente será interesante para el técnico, sobre todo, ¿no? Desde el punto de vista arquitectónico no me resisto a preguntarte pues un poco cuál es tu valoración de esta Fortis Seguntina, cuáles son sus peculiaridades. El otro día nos decía Jesús Soria que muchos, entre los que él se contaba, la consideran una de las 10 mejores catedrales de España. No sé si estás de acuerdo con esta aseveración. Bueno, me cuesta mucho realmente establecer cuál es el puesto de esta catedral en el ranking de catedrales, ¿verdad? Españolas. En todo caso, además, yo soy juez y parte porque después de haber estado trabajando en ella durante tantísimo tiempo, pues le tengo un afecto
especial, pero dicho eso, sí hay que decir que atesora una serie de valores que la hacen tremendamente interesante. No es la catedral más grande, evidentemente, no es la catedral tampoco más antigua, no es la catedral más vistosa, no es la que tiene mayores vidrieras, pero tiene una serie de valores relacionados con su autenticidad y relacionados con el complejo proceso evolutivo de la catedral y relacionadas finalmente, y eso es importante decirlo, con el valor arquitectónico final, o sea, no solamente como documento, sino como expresión arquitectónica fuera del tiempo, pues desde mi punto de vista tiene grandísimos valores arquitectónicos. Aparte de eso, lo que es innegable es el valor sentimental que tiene, no solo para la ciudad, para los saguntinos, para los infinitos visitantes que pasan por aquí, sino también para la provincia, ¿no? Ciertamente. En realidad es la catedral de la provincia. Yo me atrevería incluso a decir que es la catedral de buena parte del centro de España. De alguna manera incluso creo que desde Madrid se la ve un poco como la catedral histórica que ellos hubieran querido tener y que no tiene indudablemente, porque la catedral madrileña no es precisamente antigua. Pero dicho eso, está claro que tiene una enorme importancia, ya más allá, efectivamente, como usted bien dice, de Sigüenza. Si no recuerdo mal, es el segundo o tercer monumento más visitado de toda Castilla-La Mancha. O sea que quiere decir que realmente su importancia supera la escala meramente local y para convertirse en un elemento histórico y artístico de interés a escala nacional, qué duda cabe. Bueno, la luz. No me resisto tampoco a preguntarle por la luz, ¿no? Porque dependiendo de cómo incida, pues las piedras parecen hechas de un material o de otro. No sé si tiene alguna observación que hacer al respecto. Efectivamente, es muy interesante este aspecto porque se da la circunstancia de que la piedra arenisca con que está mayormente construida esta edificación tiene cantidad de tonalidades y de colores incluso distintos, lo que la hacen desde el punto de vista cromático, la convierten en una edificación tremendamente atractiva, ¿verdad? Pero también está la luz del interior. La luz del interior, desde mi punto de vista, es uno de los aspectos más impresionantes que tiene esta catedral desde el momento que esa luminosidad que tiene, al no ser excesiva, conserva, o mejor dicho, remite directamente al ambiente mágico de lo que eran los edificios románicos y góticos del primer gótico, estamos hablando del siglo XII y siglo XIII. En buena parte, esa sensación de autenticidad que transmite la catedral es debido justamente a esa iluminación tan especial y tan digamos, específica desde el punto de vista de dónde están las fuentes de iluminación. Estamos hablando de la cabecera, estamos hablando del claristorio de la nave central, y que hacen que ese espacio interior sea especialmente sugerente, especialmente mágico. Bueno, es algo que también eso se ha transmitido a la edición del libro, ¿no? Me comentabas que es muy cuidada, muy pormenorizada, que cuida cada detalle, ¿no? Sí, está claro que efectivamente esa magia y ese interés extraordinario que tiene el edificio no puede por menos que quedar reflejado en una publicación que a su vez es el fruto de un trabajo de más de 20 años, con lo cual está fuera de duda que el lector puede encontrar muchas de esas claves en la lectura y sobre todo en la visualización de los dibujos, de los planos, que es lo que desde mi punto de vista transmite
en mayor medida esa complejidad del proceso edificatorio de esta catedral, que, como digo, es especialmente singular. Bueno, y además presentarlo aquí en el coro de los Mendoza y presentarlo en el año en que se cumple el 850 aniversario de la consagración de la catedral, entiendo que también es especial, ¿no? Está claro que no es casualidad que ese libro aparezca justamente en el 850 aniversario, no es casualidad. Y no es casualidad que se presente aquí, digamos, en el corazón digamos, de la catedral, donde se ubica el quehacer y todas las actuaciones de los canónigos y del cabildo, y por lo tanto han tenido digamos, esa deferencia, ¿no?, de dejar ese espacio que es tan propio de ellos para efectivamente ser el lugar donde se vaya a presentar este libro, donde además ellos han tenido mucho que ver, porque hace años que los miembros del Cabildo conocen de la existencia de este libro, me han estado animando, me han estado asesorando, dando información, por lo cual, pues de alguna manera también es el libro de ellos, ¿no? Bueno, a una persona que venga por primera vez a Sigüenza y vea la estampa de la catedral, ¿qué es lo que le recomendaría una de las personas que ha trabajado, que más y mejor ha trabajado en su restauración? Pues, por supuesto, la visita general que permite percibir estos valores que comentábamos antes, tan intrínsecamente asociados a la Edad Media, por lo que se refiere a la espacialidad románica y gótica tan características, la luminosidad interior, etcétera. Luego, además de esa imagen general, esa visión general, que también es, por supuesto, la imagen exterior, esta catedral tiene ciertos valores que la hacen en ese sentido muy especial y yo diría que única, como pueden ser los fantásticos retablos, además recién restaurados, ¿no?, de Don Fadrique de Portugal, de Santa Librada, incluso el retablo mayor, también restaurado hace no mucho tiempo, y luego joyas, auténticas joyas de momentos históricos que no se corresponde exactamente con los iniciales de la catedral, pero como esta catedral tiene entre sus enormes virtudes la de recoger todos los, digamos, las variantes, ¿no?, de la historia de la arquitectura a lo largo de todo este tiempo, cada momento histórico dejó aquí su seña de identidad, pues en ese sentido estancias como la sacristía de las Cabezas es insoslayable, y no digamos, pues claro, la capilla del Doncel con la imagen, la efigie de Martín Vázquez de Arce, que de alguna manera es el símbolo no solamente ya de la catedral, sino de la propia ciudad de Sigüenza, ¿verdad? Esa sería mi última pregunta, el Doncel. ¿Qué se puede decir del Doncel? Que no se haya dicho ya. Que no se haya dicho ya, efectivamente. Fue una de las primeras zonas donde pudimos trabajar para eliminar las patologías de humedades que había. Se hizo una restauración muy interesante, porque la restauración abarcó no solamente el contenedor arquitectónico, sino el contenedor artístico, el patrimonio mueble, digamos, ¿no?, contenido dentro de la capilla. Independientemente de los valores artísticos que posee la efigie del Doncel, y que, bueno, de alguna manera es conocida a todos los niveles, creo que sí que es interesante dar a conocer el hecho de que esta restauración que se realizó en su día abarcó todos los aspectos de una manera integral: el retablo, el túmulo central
conteniendo o que fue el enterramiento de los padres del 11, la totalidad del espacio y su contenido, incluida la iluminación, fue objeto de una actuación integral. Y creo que efectivamente luce estupendamente y es realmente objeto de disfrute el poderlo visitar en estas condiciones tan distintas de cómo estaba antes de la intervención, ¿no? Supongo que este no será su último proyecto relacionado con la catedral, ¿no? Habrá más cosas, veremos más cosas, ¿no? Bueno, aquí los ha. Está claro que yo tengo digamos que una implicación muy directa con esta catedral, incluso desde el punto de vista emocional, y todo lo que pueda hacer por ella, indudablemente lo haré, ya sea como arquitecto, ya sea como en este caso como escritor de un libro sobre la catedral, ya sea como asesor técnico de los responsables que hayan en cada momento. Muy bien, muchísimas gracias, muy amable.